Vamos a empezar estos viernes. Vamos a estar hablando acerca de algunas cartas paulinas. Y vamos a empezar hablando acerca de la carta a los Gálatas, ¿cierto? Quiero ponerlos un poquito en contexto respecto de los Gálatas. Los Gálatas eran un pueblo que pertenecía a la región de Galacia, que en este tiempo diríamos en la parte baja de Turquía, ¿cierto? Ellos eran los Gálatas. ¿Qué pasaba con los Gálatas en la época en que Pablo escribió la carta a los Gálatas? Resulta que los Gálatas eran hombres muy ilustrados, pero debido a su mucho conocimiento, los Gálatas tenían una tremenda tendencia a adquirir cualquier tipo de doctrina como un estilo de vida, ¿cierto? Y de hecho, ese era un tremendo peligro que los Gálatas tenían, porque eso les impedía poder conocer realmente, pues, el mensaje que Dios quería darles. Pero Dios usa la vida de Pablo de una manera muy especial para llevar a los Gálatas el mensaje de salvación. Pero antes de que entremos en materia con la carta de los Gálatas, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que para qué Dios envió a su Hijo a la tierra? Para la redención del mundo. Bueno, eso en palabras más desmechadas como el pollo, ¿qué significa? Darnos la salvación. O sea, en términos de vida eterna. Pero ¿para qué habrá enviado Dios a su Hijo en términos de esta vida terrena? Sabemos que Dios envió a su Hijo, ¿cierto? Para la redención, como dice doña Márgara, ¿cierto? Limpiarnos del pecado y redimirnos de nuestras faltas. Como dice Ronnie, sabemos que Dios envió a su Hijo para darnos la vida eterna. Pero en términos de esta vida terrena, ¿para qué envió Dios a su Hijo? O sea, ¿creen ustedes que solo se cumple en la eternidad esa promesa o ese plan del Padre al enviar a su Hijo? ¿O habrá algún propósito en esta tierra también? Una de las cosas que Pablo quería enseñarle a los Gálatas es que en este mundo nosotros teníamos una trascendencia especial en Jesús. Muchas veces nosotros como cristianos o nos hemos visto o hemos conocido creyentes que tienen una plena certeza de su vida eterna, pero tienen una vida terrena vuelta un desastre. Cristianos o creyentes que saben muy bien que si mañana se mueren, se van al cielo, ¿cierto? Porque tenemos el regalo de la vida eterna. Pero en este mundo, su vida está llena de caos, está llena de inconformidad, está llena de desequilibrios emocionales, ¿cierto? O su vida sencillamente no muestra o no refleja aquella fe que se profesa y la fe que nosotros estamos cultivando en nuestro corazón. Pablo quería enseñarle a los Gálatas que si bien es cierto, a través de Jesucristo nosotros recibimos un regalo muy especial, que fue la vida eterna, Cristo también murió por nosotros en la cruz para darnos una vida temporal llena de sentido y llena de significado. Porque no tiene sentido que nosotros esperemos a morir para poder disfrutar del regalo que Dios nos dio, ¿cierto? Pues la verdad es que nuestro Padre no actúa de esa manera. El deseo de Dios es que nosotros como creyentes, y fue lo que Pablo quiso trascender en los Gálatas, es que nosotros deberíamos entender cuál es el propósito de nuestra vida al recibir a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador y entender que nuestra vida tiene un objetivo y tiene una razón de ser. Por eso quiero comenzar leyéndoles, si alguno está tomando nota, el tema de hoy se llama Un claro objetivo. Hoy solo vamos a estar hablando de Gálatas 1, solo el capítulo 1
vamos a estar viendo hoy. Pero quiero leerles este aparte del versículo 4, que me llamó muchísimo la atención. Y dice el versículo 4 de Gálatas 1, Jesús entregó su vida para librarnos de nuestros pecados, según el deseo de Dios nuestro Padre, para rescatarnos de esta época de maldad en que vivimos. Pablo nos está arrojando una información bien importante, ¿cierto? Tenemos que partir de ahí. Lo primero que Pablo nos está diciendo es, bueno, lo primero que hay que entender aquí es que aquí hay una obra perfecta de amor que nace en el corazón de Dios Padre. ¿Y cuál es esa obra perfecta de amor que nació en el corazón de Dios Padre? Darles a ustedes, como humanidad, un propósito de vida y una vida llena de sentido a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ustedes están enfrentando a una época, se lo decía Pablo a los Gálatas, donde ustedes están inmersos en un mundo donde solamente hay destrucción y hay una época absoluta de maldad, ¿cierto? No solamente de maldad externa, de maldad interna. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Esa es la realidad del estado de nuestro corazón. Nuestro corazón es malo por naturaleza. Y lo único que a nosotros nos puede ayudar a escapar de la maldad de nuestro propio corazón es tener un encuentro personal con Jesucristo como Señor y Salvador. Nada más, ¿cierto? Esta mañana, al mediodía, venía escuchando en el carro las declaraciones de los militares que participaron en los falsos positivos en todo esto que se está haciendo con la JEP. Y me parecía muy bonito. Yo procuro con los niños que cada experiencia de la vida cotidiana sea una oportunidad para enseñarles un principio bíblico. Veníamos en el carro, Martina y yo iba a ir a llevarla al colegio y ella venía escuchando conmigo las declaraciones. Entonces ella me dijo, mamá, qué tan tremendo todo eso que esos militares hicieron con esas personas. Ellos van a ir a la cárcel o ellos los van a matar o qué van a hacer con ellos para pagar lo que ellos hicieron. Entonces, hablando con ella, yo le decía, sí, amor, es una cosa muy complicada y es tremendo porque habíamos acabado de escuchar la declaración de uno de los militares que él decía que él nunca entró al servicio militar con esa expectativa, que él siempre quiso servir a su patria, pero su corazón en el camino se desvió. Y yo le decía a Martina, cuando íbamos en el carro, yo le decía a ella, mira amor, los seres humanos tenemos un corazón que es malo y que nos engaña. Eso dice Papito Dios en su palabra. Y por eso la única manera que nosotros tenemos de guardar nuestro corazón, de hacer lo malo, es cuando tenemos una relación de confianza y de compañerismo con Dios. Eso se llama temor de Dios. Entonces ella me decía, o sea que yo debo tenerle miedo a Dios. Yo le decía, no, el temor de Dios es que tú y yo siempre pensemos, si hago esto, ¿agrado el corazón de Dios o no lo agrado? Si no hago esto, ¿Dios se alegrará o no se alegrará con mi acción? Entonces fue muy bonito porque fue una oportunidad para enseñarle a Martina un principio desde algo cotidiano. Y es muy tremendo porque esa es la realidad nuestra. Y Pablo se lo declaraba a los Gálatas. Y si miramos la vida de los Gálatas o el momento en el que estaban los Gálatas, pues no dista mucho de lo que vivimos nosotros, ¿cierto? Nosotros vivimos tal cual en esto que dice el versículo 4. Vivimos en una época de maldad. Lleno nuestro corazón de la intención de hacer lo bueno, pero no ser capaz de alcanzarlo completamente.
Pero Pablo comienza a darle claras instrucciones a los Gálatas. Y lo primero que Pablo hace a los Gálatas es descubrirles dónde está el verdadero problema del ser humano. Y para eso vamos a leer los versículos 6 primero y luego el versículo 10 de Gálatas 1. Entonces dice el versículo 6, dice, me parece increíble que ustedes tan pronto le estén dando la espalda a Dios, quien los llamó a través del generoso amor de Cristo. Están desertando de Dios para aceptar unas buenas noticias diferentes a las que les anunciamos. Uno de los problemas que Pablo le declaraba a los Gálatas es, miren, aquí hay un tremendo problema y es una de las razones por las cuales la palabra de Dios no germina en el corazón del hombre. Y es que el ser humano cambia fácilmente de doctrina según sea lo que le gusta o no le gusta escuchar. No, yo no hago eso, yo tengo muy claro a quién sigo. Pero ¿cuántas veces de manera equivocada no hemos ido a la Escritura a buscar más la promesa que la demanda? ¿Cuántas veces hemos ido más a mirar qué es lo que Dios tiene para darme que lo que espera que yo haga en amor por Él, ¿cierto? Y resulta que cuando nosotros como creyentes no aprendemos a amar en igual proporción la demanda, al igual que la promesa, podemos estar permeando en nuestro corazón esto de cambiarnos fácilmente porque me gusta solo escuchar un lado de la palabra de Dios que se hace conveniente para mí. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque respecto a doctrina, nosotros no tenemos que ir a ningún otro lugar a encontrar conocimiento de Dios que no sea la palabra de Dios. Yo he conocido personas que se ponen a buscar otro tipo de conocimiento de doctrina y lo que terminan haciendo con su vida es enredándose y dejándose sacar. Yo lo experimenté cuando yo empecé a servirle al Señor en mis 2 primeros años de misión. Yo vivía con mis directores de sede. Y recuerdo que ella era una mujer muy ávida de conocimiento, pero llegó un punto en que a ella no le fue suficiente la palabra de Dios. Ella empezó a buscar otro tipo de conocimiento y esa necesidad de otro tipo de conocimiento la sacaron a ella y a su esposo de la sana doctrina. Dejaron de servirle al Señor y un montón de cosas más pasaron con su vida. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de lo que estamos permitiendo que nos permee. Y si usted se está dando el lujo de tener conversaciones de doctrina con otras personas, cumpla rigurosamente la tarea de ir y revisar si lo que a usted le están enseñando está en la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, nos pasa como a los más viejitos con las páginas amarillas. Si no estaban las páginas amarillas, ¿qué? ¿Se acuerdan? No existía, ¿cierto? Si eso que a usted le están enseñando no está en la palabra de Dios, cuídese de recibir en su corazón ese mensaje. Cuídese de aceptar esa doctrina en su corazón como algo relevante, porque puede, sin que te des cuenta, sacarte del camino correcto de la salvación a la que hemos sido llamados. Y nos está hablando de otra cosa que Pablo le está diciendo a los Gálatas, de cuál era otro problema que los Gálatas tenían. Y está en el versículo 10. Quiero que me acompañen allí. Dice el versículo 10, por lo que acabo de decir, ¿piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios?
o que trato de quedar bien con la gente. Pues si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Una de las cosas que los Gálatas tenían era una tremenda necesidad de recibir aprobación por su conocimiento. Y Pablo se acerca y le dice a los Gálatas, un momentico, o sea, ustedes se tienen que definir. Si yo estuviera buscando la aprobación de los hombres, estaría mal encaminado. Yo busco la aprobación de Dios. Y muchas veces nosotros en esta carrera de seguir al Señor, de crecer en su conocimiento, de servirle, de crecer en su doctrina, tendremos que aprender a vivir con el rechazo de otras personas. Y tendremos que aprender a vivir con la no aceptación de muchos de los círculos de nuestra sociedad. Y tendremos que aprender a vivir sabiendo que nosotros estamos por el camino adecuado, así me hagan sentir o creer que no es así. No se ponga a pelear con la gente que no cree lo que usted no cree, no se desgaste de esa forma. Y nosotros a veces cazamos unas peleas más bobas, cazamos unas discusiones tan sin sentido, como si Dios necesitara que nosotros lo defendiéramos, ¿cierto? No, pues ¿qué? Me creí la abogada de Dios yo, ¿cierto? Dios no necesita que yo lo defienda. Mire, y hay conversaciones y hay discusiones que es mejor evitar. Y más si usted no tiene una buena preparación en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay campos donde usted es mejor que no se meta. Porque o terminan lacerándolo o termina embarrándola. Hay momentos donde yo tengo que aprender a abortar cierto tipo de conversaciones. Y hay momentos donde yo tengo que aprender a apartarme de ciertos espacios. Yo recuerdo que en la universidad yo veía una materia que se llamaba investigación y mi profesor decía que era ateo. Recuerdo que nosotros recibíamos la clase en un auditorio que era así embajadita, pues ¿cómo se llama? Bueno, sí, de esos auditorios. Entonces a mí me gustaba hacerme en la parte de atrás y este profesor sabía que yo era cristiana, pero a él le encantaba casarla conmigo en cada clase. En cada clase él tenía un comentario de esos ridículos. Y yo me acuerdo que una vez estaba hablando acerca, no sé por qué llegó a ese tema, de los milagros de Jesús. Y empezó a hablar acerca de la conversión del agua en vino. Entonces, él empezó a decir que era verdad lo que muchos estudiosos decían y era que Jesús era un bebedor, que no sé qué, no sé cuántas, y a mí me hervía la sangre. Y yo pensaba, ay, qué rico poderle contestar a este profesor, ¿cierto? Y él me decía, y era tremendo porque él hablaba y me miraba, y yo bajaba la cabeza, rebuscaba en el cuaderno, escribía cosas, en fin. Cuando por allá él va diciendo, bueno, ya no hablemos más del tema porque Zapata está que se pone a llorar. Ay, no, yo no sé cómo me contuve, porque yo soy medio guerrillera, eso dice Julián. Pero yo me contuve para no decirle nada a ese profesor. Pero es tan complicado, ¿cierto? Cuando nosotros nos metemos en esos campos en los que no tenemos que meternos respecto de la doctrina. Y sobre todas las cosas, que nosotros también tenemos que ser muy cuidadosos de jugar a dos bandos. En la iglesia soy una persona, fuera de la iglesia soy otra. En la iglesia soy uno, en mi familia soy otro, con mis amigos soy otro, en el trabajo soy otra persona. Y Dios nos está llamando a que nosotros seamos de un solo parecer y de un solo sentir. Y ese único sentir y ese único parecer es eso a lo que Dios nos ha llamado según su palabra. Pero resulta que Pablo, ¿cierto?
también llevaba a los Gálatas a comprender que el verdadero significado del Evangelio era aceptado en nuestro corazón y era guardado en nuestro corazón cuando nosotros permitíamos que ese mensaje de salvación cobrara en nosotros vida y nosotros empezáramos a permitirnos transformación. Pablo le decía a los Gálatas y trataba de llevar a los Gálatas a comprender a ustedes de qué les sirve el conocimiento si en su vida no hay transformación. ¿A ustedes de qué les sirve tener mucho conocimiento de mucha doctrina o de muchas cosas y de mucha información si en su vida no hay renovación de vida? Si en su vida no hay renovación de pensamiento, si en su vida no hay cambio de conducta, si en su vida no hay arrepentimiento. Y quiero que me acompañen allí mismo en el capítulo 1 al versículo 13 y 14 de Gálatas. Dice, ustedes han oído de la clase, espérenme que me perdí. Ustedes han oído de la clase de vida judía que yo tenía antes, que perseguía a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Me destacaba entre los de mi edad por mi patriotismo judío. Me esforzaba más que los demás en defender las tradiciones que nos enseñaron nuestros antepasados. Pablo estaba haciendo un reconocimiento muy abierto de quién era, ¿cierto? Y me parece, esta parte de este pasaje me parece tan especial porque Pablo se permitía hablar claramente de cuál era su estilo de vida, quién era él, pero no para sentirse avergonzado, sino para utilizar su pasado como una carta de transformación que Jesús había hecho en su vida delante de los demás. Pablo nunca negó la persecución que tuvo a la iglesia. Pablo nunca negó las cosas que hizo a la iglesia, pero tampoco nunca negó el estilo de vida que tuvo. Pero Pablo reconocía claramente que su pasado ya no era una piedra de tropiezo para él, era una carta de transformación que él presentaba. Tú y yo no tenemos que avergonzarnos de nuestro pasado si ya le estamos o le hemos permitido a Dios que nuestro pasado sea transformado. Tú y yo no tenemos por qué esconder nuestra historia de vida delante de absolutamente nadie. Si yo estoy permitiendo que mi historia de vida y todo lo que yo fui o quien fui o hice sea una forma de mostrarle a los demás lo que Dios ha hecho con mi vida y a través de mi vida. Porque a veces sentimos que nuestro pasado nos quita autoridad para hablar del amor de Dios. Porque a veces sentimos que, pero es que yo, la persona que fui, yo que me tomé hasta el río Medellín con mis compañeros, yo que me voy a poner a ir a hablar con mis compañeros y ellos sabían la clase de persona que yo era. Porque si yo me he permitido transformación en mi vida, yo tengo la autoridad de Cristo para hablarles del amor de Cristo y la forma en que Él cambia vidas. Y esto era lo que Pablo hacía. Y era lo que él utilizaba, ¿cierto? Su pasado como una carta de presentación de su antes y de su después de vida. Pero resulta que Pablo, asimismo, también lleva a los Gálatas a comprender que ese cambio de vida tenía que traer consigo un objetivo muy claro. Yo quiero hacerte una pregunta y no quiero que me la contestes. Quiero que te la contestes ahí, mentalmente. ¿Para qué Dios cambió tu vida? ¿Para qué Dios te llevó a ser una persona nueva? ¿Para qué? ¿Será que Dios quiso que mi vida tuviera una transformación caprichosamente porque Dios es Dios y simplemente quiso hacerlo caprichosamente? ¿O para qué Dios habrá
modificado mi corazón, mi manera de pensar, mi manera de vivir? ¿O será que Dios me cambió para que yo me sienta muy orgullosa o muy orgulloso de mí mismo? Yo pueda estar por ahí diciendo es que mi vida ahora es lo mejor y me siento tan orgulloso y tan orgullosa de lo que ahora soy. Va más allá de eso. Y este versículo de Gálatas 1, en el versículo 15 y 16, nos va a permitir descubrir cuál es ese objetivo. Y el versículo 15 y 16 dicen, pero a Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento y en su generoso amor me llamó a su servicio. Por eso Dios decidió usar mi vida para dar a conocer las buenas noticias de su Hijo entre las naciones que no son judías. En ese momento no consulté a ningún ser humano. Pablo entendió que su vida había sido cambiada no para su propio orgullo. Su vida había sido transformada para ponerla al servicio de Dios. Su vida había sido transformada para que a través de su vida muchas otras personas llegaran al conocimiento de Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿tú te estás permitiendo que la transformación que Dios está haciendo en tu vida sea usada para ese propósito? ¿O yo permito que Dios haga cosas en mi vida y en mi familia para sentarme cada noche en la sala de mi casa con mi esposo a decirle, qué afortunados somos esta vida tan maravillosa que tenemos? Qué felices somos con todo lo que Dios hizo y está haciendo por nosotros. Y ya. O yo me estoy permitiendo que mi vida sea cambiada para yo decirle a mi hermana, a mi vecino, a mi prima, a mi tío, a mi jefe, a mi compañero, venga, yo le muestro que su vida puede ser diferente y cumplir un propósito diferente. Nosotros necesitamos entender que la vida eterna se disfruta desde ya, desde la hora, desde este momento. Nosotros tenemos que dejar de pensar que la vida eterna es un regalo que Dios nos dio para que quede envuelto hasta el día de mi muerte. Y que cuando yo me muera, ese regalo se va a desenvolver y yo voy a empezar a disfrutarlo en la eternidad. Eso solo es una parte del regalo. La realidad es que Dios nos dio ese regalo para empezar a disfrutarlo ahora y compartirlo ahora. Porque si usted y yo estamos disfrutando egoístamente el regalo de la salvación y no estamos permitiéndonos ser ayuda para otras personas y ser mensaje de transformación para la vida de las otras personas, nuestro propósito en esta vida va por la mitad. Y yo con eso no te estoy diciendo que tú tienes que ser pastor o pastora o líder de la iglesia, pero sí te estoy diciendo con esto cuánto estás influyendo en tu entorno para hablarle a la gente del amor de Dios. Quiero recordarles la frase con la que empezamos. ¿Cuál era la descripción que Pablo hacía del mundo que habitamos? Y dice que estamos en una época de maldad. ¿Cómo contrarrestar esa época de maldad? Hay muchas teorías. Hay gente que dice que con buenos pensamientos, hay gente que dice que con buenos deseos, hay gente que dice que haciendo el bien. Sí, pero en su totalidad ese pensamiento no es efectivo, porque nosotros no podemos transformar a nadie, solo el Señor transforma, solo Dios cambia, solo Dios da vida. Y lo que a nosotros Dios nos está llamando es a vivir una vida con propósito, con un objetivo claro, con un objetivo certero. Y ese objetivo certero es cuánto estoy permitiendo que mi transformación sea factor de ayuda, de influencia y de transformación para otras personas a mi alrededor. Los que tenemos hijos pequeños,
¿Cuánto nos estamos permitiendo enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios desde lo vivido, desde la cotidianidad, desde el día a día, desde el momento a momento? Pues estamos esperando a que nuestros hijos sean adultos para hacerlo. ¿Cuánto yo me estoy permitiendo ser factor de paz y de bendición en el entorno en el que me encuentro? Tengo la libertad de orar por mi compañero de trabajo enfermo. Tengo la libertad de darle un mensaje de esperanza a mi compañera que está pasando por una situación crítica. Me doy la libertad de mostrarle a mi compañero o a mi amigo o a mi primo que solo tiene en su corazón queja, que Dios tiene planes diferentes y que bendice en medio de las situaciones diferentes. Eso es nosotros permitirnos tener un mensaje de transformación. Y quiero culminar leyendo estos dos versículos, el versículo 22 al 24, que Pablo cierra de manera muy especial a los Gálatas. Y dice: ninguna de las iglesias de la región de Judea que está en Cristo me conocía personalmente. Solo habían escuchado esto de mí. El que antes nos perseguía, ahora anuncia la fe que una vez quiso destruir. Y ellos daban honra a Dios por lo que Dios estaba haciendo en mí. Mira, cuando no es Dios quien genera en mí la convicción, el evangelio solamente se convierte en una doctrina. Pero cuando yo me permito que Dios me convenza, que Dios se revele, que Dios toque mi corazón, entonces el evangelio se hace para mí un estilo de vida y se hace inconmovible. ¿Tu fe hoy es qué? ¿Una doctrina más o un estilo de vida? ¿Qué significa para ti venir cada viernes a tu reunión familiar? ¿Es un ejercicio que ya hago automáticamente? Ya me acostumbré, sé que tengo que hacerlo. ¿Es la lógica, soy cristiano, soy cristiana? ¿O de verdad yo me permito estos espacios para ser alimentado por Dios y salir a ejecutar esa transformación en mi vida y en los demás? Si nosotros no nos permitimos que nuestra vida sea tocada cada día de manera transparente por Jesús, solo vamos a vivir doctrina, pero no vamos a vivir vida. Y a eso nos llamó el Señor, a vivir una vida con sentido, una fe con propósito, una fe llena de objetivos. Oramos por eso. Señor, esta noche nosotros queremos darte gracias por tu palabra. Cuando pensamos en Pablo, Señor, siempre pensamos en un hombre fuerte, valiente, Señor, que te amó con todo su corazón. De hecho, el apostolado de Pablo es uno de los más especiales porque Pablo nunca te conoció en persona. Él no tuvo el privilegio de pasar años de su vida contigo como los demás discípulos pudieron hacerlo, como Pedro pudo hacerlo. Tú, Señor, te le revelaste a Pablo de una manera impresionante cuando iba de camino a Damasco. Justamente en una de esas campañas de persecución a tu iglesia. Pero tú te habías propuesto en tu corazón, Señor, amar a Pablo y transformarlo. Pero lo más bonito, Señor, es que Pablo supo responder a ese llamado de amor que tú le hiciste. ¿Sabes una cosa? Dios a ti y a mí nos escogió de manera personal. Dios te pensó antes de la fundación de este mundo. Dios te pensó para mucho más que ocupar espacio en esta tierra.
o casarte, o tener hijos, o trabajar incansablemente por tener una calidad de vida cómoda. O aún Dios te creó para mucho más que tu propio beneplácito. Él te creó para Él. Porque en realidad el único sentido de vida nosotros lo encontramos y lo descubrimos cuando nos acercamos a Jesús y cumplimos el propósito con el cual Él nos creó. Pablo lo entendió y seguramente pasó por momentos muy complicados de incredulidad de muchos, porque él era el que perseguía a la iglesia. Él fue quien mató a Esteban. Pero luego los mismos creyentes se alegraban de ver lo que Dios había hecho en la vida de Pablo. Tú estás permitiendo que la gente vea lo que Dios está haciendo contigo. Te estás permitiendo ser instrumento de Dios para que muchos otros tengan la vida eterna y una vida abundante. Tú te estás permitiendo tener una vida abundante. Tú te estás permitiendo comprender que el sentido de esta vida no es otro que servirle a nuestro Señor y ser parte de su plan en esta tierra. O tú estás esperando a disfrutar de la vida eterna porque esta vida ya no pudo ser abundante. En el nombre de Jesús, si ese es tu pensamiento, renuncia ahora mismo, porque no es un pensamiento que venga del corazón de Dios. Si hoy en tu vida hay despropósito, apatía, sin sentido, si has perdido el norte de tu vida y ahora solo te dedicas a trabajar y a trabajar, o a tu casa, o a vivir para tu propia comodidad, en el nombre de Jesús, permite que el Señor hoy toque tu corazón y te haga comprender que una vida llena de propósito es aquella que busca incansablemente servir a Dios de una manera. Hay tanto a tu alrededor que necesita ser transformado. Hay tanta desesperanza en tu trabajo. Hay tanta desesperanza en tu familia. Hay tanta desesperanza en tu grupo de amigos. Hay tanta desesperanza en la gente que te rodea. Y tú y yo solo hemos guardado silencio egoístamente porque ya nosotros tenemos el mejor regalo. Pero hoy el Señor nos está llevando a entender que de nada nos sirve el conocimiento si no permitimos que se convierta en transformación de nosotros y de nuestro entorno. Señor, ciertamente nada maravilloso podía haber en nosotros para que te fijaras, Señor. Te plació. En un acto de tu misericordia, en un acto de tu amor, quizás, Señor, en un acto que para nuestro pensamiento es tan incomprensible, porque yo, Señor, porque yo con mis defectos, con mis errores, con mis faltas, con mis necedades. Pero en esta noche, Señor, tú nos llamas a dejar de poner nuestra mirada en nosotros y ponerla en ti. Y entonces, Señor, dejar de vernos como un obstáculo para tu obra y por el contrario, sumarnos a permitirnos ser usados por ti de la forma en que tú quieras. Y yo quiero desafiarte en esta noche a que le hagas una oración a Jesús. Y si te atreves, tú le digas: Señor, yo no sé cómo puedes usarme en estos años de mi vida. Tal vez ya le serviste al Señor muchos años y tal vez sientes que
eso en lo que le servías al Señor años atrás ya no es para ti, y es muy válido. O tal vez en este momento de tu vida tú piensas, Señor, yo te conozco hace tan poco, o en mi vida hay tantos asuntos por resolver. Pero yo te invito a que tú te atrevas y le digas, Señor, mira, úsame como tú creas que tienes que hacerlo, Señor. Donde tú creas que soy útil en tus manos, Señor, yo ahí quiero estar. En quien quieras ponerme, Señor, ahí quiero estar. Porque acuérdate que tú y yo somos la respuesta a la oración de alguien en el mundo, en tu entorno, que está desesperadamente buscando una respuesta de Dios. Y quizá tú eres esa respuesta y hasta hoy te has negado a que esa persona reciba esa ayuda, ese auxilio, ese abrazo, esa oración, ese apoyo. Enséñanos a ser determinados como Pablo, Señor. Como ese Pablo que no se apegó a su pasado como una razón para avergonzarse, pero tampoco se enorgulleció al punto del envanecimiento, Señor, con quien era en el presente, sino que supo poner a tus pies todo cuanto tú habías hecho de él. Gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Quédate con nosotros y sigue ministrando a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.